Hay golpes que no solo duelen, te arrancan la identidad. Esa fue la noche en que Stico dejó de reconocerse. No hubo sirenas, ni grandes tragedias públicas. Fue algo íntimo, silencioso y por eso mismo más devastador. Perdió aquello que creía seguro. Esa columna que sostenía su estabilidad y le daba dirección al despertar cada mañana. Y cuando esa certeza desapareció, también se desvaneció la versión de sí mismo que dependía de ella. Durante años, Stico cometió el error que todos cometemos. Pensó que el control era suyo. Creyó que el esfuerzo garantizaba la permanencia de las cosas, pero la vida no negocia con nuestras expectativas. Cuando la pérdida llegó, lo dejó de rodillas internamente. Muchos buscan distracción en el ruido, la culpa o la venganza emocional. Stico también quiso reclamarle al universo y señalar culpables para huir del vacío. Pero algo lo detuvo: el agotamiento de reaccionar. Estaba cansado de ser un títere de las circunstancias. Ahí apareció la primera grieta de lucidez. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir qué hacer con el dolor. Lo que Stico descubrió después no fue una frase motivacional vacía. Fue una verdad incómoda que transforma por completo la superación personal y la fortaleza mental. Se hizo una pregunta que dolió más que la pérdida misma. ¿Qué parte de mí dependía demasiado de esto? Aquí nació su despertar, el inicio de su estoicismo práctico. Si alguna vez has sentido que la vida te arrebató el suelo bajo tus pies, quédate. Lo que Stico entendió a continuación puede ser el control emocional que tanto has buscado. Stico no lloró de inmediato. El shock lo mantuvo en una inercia extraña, cumpliendo lo mínimo mientras por dentro todo se desmoronaba en silencio. Pero en su mente se desataba una guerra. Si hubiera hecho esto, si hubiera dicho aquello. Ahí está el veneno que destruye la resiliencia, el intento desesperado de reescribir el pasado. Stico revivía la pérdida 100 veces al día y cada vez dolía como si fuera la primera. El pasado no negocia. Cuanto más luchaba contra lo inevitable, más se hundía en el vacío. Intentó ignorar el dolor, pero el dolor ignorado grita más fuerte. Intentó parecer bien, pero eso solo lo rompía más por dentro. Hubo una noche en la que Stico simplemente se sentó en el suelo. No por drama, sino porque ya no tenía fuerzas para huir. En ese silencio absoluto, recordó una verdad brutal que lo confrontó. No todo lo que pasa está bajo tu control, pero tu respuesta sí. Comprendió que no sufría solo por lo que perdió, sino por su propia resistencia a la realidad. Si seguía peleando con lo que ya pasó, iba a perderse a sí mismo también. Esa noche, Stico aceptó, pero no fue una rendición, fue un acto de claridad. Aceptó que el mundo no le debía explicaciones y que el dolor es el precio de estar vivo. Al dejar de pelear con lo inalterable, recuperó algo más valioso que lo perdido: su dignidad y su energía emocional. Sin embargo, Stico descubrió algo incómodo. Hay pérdidas que no llegan para quitarte algo, sino para devolverte a ti mismo. Pero para que eso ocurra, tendría que atravesar la parte más difícil del camino: la soledad absoluta del silencio. Al aceptar que no podía cambiar lo ocurrido, Stico se quedó sin excusas. Ya no había un enemigo externo a quien culpar, ni una discusión pendiente que ganar. Solo quedaba él frente al silencio. Fue el momento más incómodo de su vida, porque cuando dejas de pelear con la realidad, empiezas a escucharte de verdad. Y lo que Stico descubrió dolió más que la pérdida inicial. Había construido su identidad sobre arena movediza. Su seguridad dependía de lo que perdió, su paz, de que el mundo fuera como él quería. Eso no era fortaleza, era dependencia disfrazada de estabilidad. Enfrentó el vacío que queda cuando se cae lo que sostenía su ego. Ahí entendió una verdad que casi nadie enseña. No es el dolor lo que transforma, es lo que haces en el silencio después del dolor. Stico dejó de buscar validación y dejó de explicar su historia a los demás para convencerse a sí mismo. Empezó a observar sus pensamientos en lugar de ser esclavo de ellos. Descubrió que cuando la rabia o la ansiedad aparecían,
no tenía que reaccionar de inmediato. Podía sostener la emoción sin perder el gobierno de su propio ser. Así nació un nuevo espacio de poder, la distancia entre el estímulo y la respuesta. Empezó a preguntarse ante cada evento, ¿quién quiero ser frente a esto? La pérdida dejó de ser un castigo para convertirse en un evento neutral cuya interpretación solo le pertenecía a él. No se volvió frío, se volvió estable. Pero observar no era suficiente. El vacío seguía ahí y tenía que ser llenado con algo que nadie en este mundo pudiera arrebatarle jamás. Lo que decidió construir a continuación se convirtió en el núcleo de su nueva identidad indestructible. El vacío seguía ahí, pero Stiko dejó de verlo como un enemigo. Ahora era espacio para construir. Entendió que si su estabilidad dependía de factores externos, personas, resultados o reconocimiento, siempre estaría en riesgo. Por primera vez, dejó de preguntarse qué iba a recuperar y empezó a preguntarse en quién se iba a convertir. Ese cambio de enfoque transformó su energía. Ya no esperaba que el mundo se acomodara a él, sino que se entrenaba para cualquier escenario. Stiko comenzó con lo básico, la rutina. No como una obsesión, sino como una disciplina emocional. Se levantaba sin ganas, ordenaba su espacio para ordenar su mente y cumplía su palabra incluso cuando nadie lo miraba. Descubrió que la verdadera fortaleza mental no se construye en momentos épicos, sino en las decisiones pequeñas repetidas cada día. Ahí comenzó a respetarse a sí mismo, y ese respeto es más estable que cualquier validación externa. También hizo algo incómodo, dejó de hablar de su dolor. No para reprimirlo, sino para dejar de convertirlo en su identidad. Aprendió a separar lo que controla de lo que no. No controlaba el pasado ni la opinión ajena, pero sí su esfuerzo, su actitud y su respuesta. Esta claridad redujo su ansiedad. La serenidad no llegó como una emoción constante, sino como una estabilidad profunda. La pérdida, que antes era un desastre, ahora era un entrenamiento que revelaba sus debilidades y le permitía volverse sólido. Stiko estaba listo. Había construido una identidad que no dependía de nada externo. Pero la vida no se convence con intenciones. La vida siempre pone a prueba el fuego para ver si el cambio es real. La siguiente prueba no llegaría como una tragedia, sino como una tentación silenciosa. Stiko ya no era el mismo. Pero la vida no se convence con intenciones. La vida prueba, provoca y pone el mismo tipo de fuego frente a ti para ver si realmente cambiaste. Un día, sin aviso, llegó la tentación. No fue una gran tragedia, sino algo pequeño y cotidiano. Un comentario injusto, un desprecio, una actitud ajena que antes lo habría hecho explotar. Sintió que la vieja versión de sí mismo subía por dentro, ese impulso caliente y la urgencia de defenderse para ganar. En ese instante, Stiko comprendió que el enemigo no era la otra persona, sino su propio ego y su impulso. La mayoría de las personas se destruyen por reacciones pequeñas acumuladas durante años, por palabras dichas desde el orgullo o decisiones tomadas en plena rabia. Su transformación no se definía por lo que sentía, sino por lo que hacía con lo que sentía. Se quedó quieto, no por miedo, sino por dominio. Respiró y respondió con control emocional en lugar de impulso. No necesitaba explicar su valor, ni ganar la discusión, ni que el otro lo entendiera. Ese fue el momento de su renacimiento, cuando pudo reaccionar pero eligió no hacerlo. El mundo siguió igual, la injusticia seguía ahí, pero Stiko era libre, porque la verdadera libertad no es que el mundo sea amable, sino que el mundo no pueda controlarte. Se fue en silencio, sintiendo una paz que no venía de la comodidad, sino de su propia autoridad interna. Esa noche, al mirarse al espejo, vio a un hombre firme que ya no entrega su energía al caos ajeno. Comprendió que el autocontrol no es represión, es la máxima libertad. Pero el viaje no terminaba ahí. La pérdida que casi lo destruye al inicio, ahora tenía un sentido mayor. Lo que Stiko entendió al final
Es lo que separa a quienes solo sobreviven de quienes realmente trascienden. Stico nunca recuperó lo que perdió, y eso, aunque parezca cruel, fue lo que lo salvó. Si lo hubiera recuperado, tal vez habría vuelto a ser el mismo hombre frágil que necesitaba que todo estuviera bien para sentirse bien. Pero la vida no se lo devolvió, y él dejó de exigirlo. Con el tiempo, el dolor se convirtió en una cicatriz con sentido, una que no le recordaba lo que perdió, sino lo que aprendió. Stico entendió lo que nadie te dice cuando estás roto. No todo lo que se va para castigarte. A veces, se va para liberarte. Hay cosas que tú no sueltas hasta que la vida las suelta por ti. Dejó de vivir necesitando certezas y comenzó a vivir preparado para la incertidumbre. Su frase de cabecera cambió. Ya no era, si todo sale bien, estaré en paz, sino, pase lo que pase, yo puedo sostenerme. Eso es fortaleza mental real. Ya no era esclavo de lo externo, de la aprobación o de los planes perfectos. Ahora dependía de su carácter y su claridad. La pérdida fue su maestro, porque lo obligó a dejar de ser un niño emocional y lo empujó a convertirse en un hombre interior. No un hombre frío, sino un hombre estable. Si hoy sientes que la vida te arrancó algo y estás vacío, escucha esto. No estás en el final, estás en el lugar exacto donde nace tu fuerza. El estoicismo real no es para hablar bonito, es una herramienta para no destruirte. Si esta historia te tocó, dime en los comentarios. ¿Qué fue lo que la vida te quitó y qué te obligó a descubrir en ti? Suscríbete a este canal si buscas crecimiento interior y control emocional. Porque aquí no venimos a motivarnos, venimos a transformarnos. En silencio. Stico no se volvió invencible, se volvió consciente. Y eso es mucho más poderoso, porque ahora sabe que lo externo puede irse, pero él ya no se abandona. El mundo puede quitarte todo, menos quien decide ser ante la pérdida. Gobiérnate o el caos te gobernará a ti.